Gracias, aquí estamos y gracias a todos ustedes por esos mensajes tan lindos que siempre nos dejan. Tengo acá en el teléfono un montón de mensajitos para leer. Ahora los leemos en un momento, pero aquí tenemos un invitado especial. Santiago Moro vuelve a la mesa de Poliedro para hablar de economía y ha sido el tema de Santiago Polo, perdón, dije Moro. Es que se llaman, viste, parecido. Moro es nuestro columnista de deportes. Ah, tienen otro columnista Moro, está muy bien. Claro, es Polo, Moro y entonces mismas vocales, distinta consonante. Perdón. Santi viene acompañado desde el principio del año. Sí, creo que desde abril, ¿no? Mayo Por fue ahí. la primera vez. Y hablamos yo le decía recién, del tema del año, porque a lo largo del año la economía sigue siendo un tema preocupante por distintas cuestiones. Tal vez en abril hablábamos más de inflación. Sí, ¿no? sin lugar a dudas, sí. Yo creo que, como para hacer un resumen de lo que fue este año, del primer año, se cumplió el 10 de diciembre, primer año de gestión de Javier Milei como presidente. Sin lugar a dudas, el gobierno puede decir que está contento, digamos. El gobierno le salió bien lo que pensaba. Claro, en función de las variables, cada gobierno quiere ser medido en función de, digo variables, pero en función de distintas cuestiones en las cuales pone la prioridad como gobierno. Sí. El gobierno de Javier Milei asumió con un contexto inflacionario en alza, derivado de la gestión pasada, y un desequilibrios macroeconómicos, en donde dijo, bueno, vamos a ordenar la economía. En su momento en campaña decía, bueno, vamos a dolarizar, vamos a eliminar el Banco Central, como que fue más exuberante, digamos, con sus propuestas. Claro, la rompan todo. Después, en términos concretos, lo cierto es que no salió a romper o a cambiar esquemas tan drásticamente, sino que aplicó una política, si se quiere, más de corte ortodoxo de reducción del déficit fiscal, llevarlo a déficit cero, no gastar más de lo que ingresa. Eso lo pudo mantener a lo largo del año. Sí. Y eso, sumado a la política cambiaria que tuvo de, primero, una gran devaluación, que fue del 118%, si no recuerdo, en diciembre, que generó un fogonazo inflacionario. En su momento, ¿te acordás que hablábamos de esto de cambios de precios relativos? Sí. De sinceramiento de distintos precios, sobre todo de precios en tarifas, de poner el valor, claro, el gas, la luz, el transporte, de poner a lo que en verdad vale ese tipo de servicios y dejar de subsidiarlos desde el Estado. Con eso logró, sumado a la política cambiaria, como decía anteriormente, que de alguna manera planchó el dólar. Tenemos un dólar oficial de 1.000 pesos. Bueno, subió a 1.200. Ahora, claro, puntualmente ahora hubo una suba que diversos analistas y empresarios de la City, por decirlo de una manera, no lo ven con gran preocupación. Ahora, si querés, vamos puntualmente a eso. Pero en resumen, gracias a la reducción del déficit fiscal, es decir, el déficit cero que logró el gobierno durante los distintos meses de este año, sumado a el estancamiento, si se quiere, del dólar y el achicamiento de la brecha, logró una inflación que en noviembre fue del 2,4%. Comparado con, si se quiere, noviembre del año anterior, que fue el último mes completo de la gestión pasada, que fue del 12,8%, es una reducción significativa, drástica. Sí. Incluso si se lo mide en términos de los meses anteriores, si se quiere, en julio, agosto, cuando ya se había logrado un 4% de inflación mensual, muchos analistas, te diría la gran mayoría, el Banco Central hace un informe mensual que se llama REM, Relevamiento de Expectativas del Mercado, que le pregunta a los principales analistas económicos, financieros de la Argentina, cuáles son sus proyecciones a 12 meses. Sí. El consenso de todos los economistas y de todas estas empresas era que el gobierno no iba a poder perforar el piso de 4% de inflación en los próximos meses. Sin embargo, estamos hablando de inflación de octubre de 2,7, inflación de noviembre de 2,4. Claro. Digamos, logró perforar e incluso logró reducir
a la mitad de lo que preveían esas proyecciones. Sí. Entonces, en términos inflacionarios y en términos de reducción del déficit fiscal, que es lo que el gobierno quiere mostrar como su gran logro, el gobierno puede decir que cumplió. Sí. En ese sentido, estar tranquilo de que lograron lo cometido en el primer año de gestión. ¿Eso es lo que se llama la macro? Cuando los economistas hablan de la macro, ¿es eso? ¿O a la macro incluye otras cosas más? Principalmente es eso, digamos, la cuestión del gasto público, o sea, las cuentas del sector público y la cuestión inflacionaria, los precios. Digamos. ¿Y cómo impacta esto? Entonces, yo te traigo, no sé si los pongo en un brete, chicos de la producción, les pido disculpas si hago eso. Podemos ver la tapa de BAE Negocios hoy, y de paso se la contamos para los que están escuchándonos por la radio. BAE Negocios hoy dice, como una de las noticias más importantes del día, muchas gracias, que el desempleo marcó 6.9%, que hay 1,5 millones de personas que no tienen trabajo, datos del INDEC. Si bien hay una baja trimestral, también una suba interanual de 1.2 punto porcentual. Esto es bueno, pero no está tan bueno. No, a eso iba, digamos, cuando se miran las variables reales, productivas, digamos, cuando miramos producción en términos industriales, en términos de la construcción, en términos de los servicios urbanos, cuando miramos empleo, cuando miramos salario, esas son las variables que, comparados con el año anterior, están peor. Claro. Digamos, en términos de empleo, desde que asumió el gobierno Milei hasta septiembre, el empleo privado registrado cayó 129.000 puestos de trabajo y el público 38.000. Claro. También se destruyeron 14.000 puestos de trabajo en casas particulares, o sea, registrados. Claro. En cambio, lo que sí aumentó, lo único que aumentó en todo lo que es la radiografía del empleo, es el monotributista. Aumentaron 140.000 en 140.000 personas los monotributistas. Por eso es que el desempleo no está tan alto. Digamos, porque mucha gente que quizás se quedó sin empleo se abrió un monotributo, pero también no es lo mismo tener un salario fijo con un empleo de 8 horas que un monotributo que quizás facturás por un trabajo puntual. Eso es un cuentapropista. Un cuentapropista, tal cual. ¿Viste cómo se dice ahora? Bueno, voy a inventar una palabra. Un plataformista, digo, trabajás en plataforma, te abrís o trabajás en las aplicaciones, ¿no? Sin duda. El empleo está teniendo una reconfiguración muy grande, que no es que no venía pasando esto, pero se amplificó, digamos, esto de que primero el salario no alcanza. Digamos, eso está pasando hace varios años. El salario en general de un solo trabajo no alcanza. Entonces sale a buscar el pluriempleo. Claro, exactamente. Mucha de la gente lo más rápido es conseguir, digamos, o empezar a hacer horas extra, horas complementarias en aplicaciones. Claro. Digamos, Uber, Rappi, o rebuscársela haciendo un segundo o consiguiendo un segundo empleo. O haciendo una cosa particular que también se ofrece a partir de plataformas o de aplicaciones. O sea, comercio electrónico. Sí, un emprendimiento de hacer alguna cosa, manualidad, comida y esas cosas, ¿no? Sí, sin ningún lugar a dudas. El empleo se va... como vos bien dijiste, la palabra es pluriempleo, digamos, ya como un sueldo fijo de un solo empleo de 8 horas, 5 veces por semana, no alcanza. Sí. En ese sentido, estas son las variables que durante este año de gestión se han empeorado en términos del año pasado. Claro. En términos productivos, digamos, la gran mayoría de los sectores productivos, salvo lo que son relacionados con recursos naturales, fueron a la baja. Claro. Entonces, bueno, y a propósito pido, ya que estamos piedigüeños, pidamos la tapa del Cronista, porque el Cronista Comercial hoy publica otra cosa vinculada a lo que estamos hablando con Santiago Polo ahora, que es el tema de la apreciación cambiaria del valor del peso frente al dólar y la devaluación de otro grande como Brasil. Que eso, yo no sé cero economía, pero digo, eso nos impactará en cuanto a la producción, ya que estamos hablando de producción. Sí, es exactamente como vos decís. Yo creo que la película es un poco más grande,
¿Qué está haciendo el gobierno para controlar la inflación? Sí. Además de que secar la cantidad de pesos, o sea, que no haya pesos en la economía, por decirlo de una manera burda. Sí. ¿Qué hace? Bueno, planchar el dólar, que el dólar esté barato. Es decir, el dólar, si lo medimos en términos interanuales, o si se quiere de principio de año, el dólar blue llegó a estar, hoy llegó a 1.200, sí, creo. Sí, eso estos últimos días tuvo un repunte, pero están en los niveles similares a 5 o 6 meses atrás. Claro. Digamos, no es que creció exponencialmente, y en ese sentido el dólar está barato. Barato para los argentinos, es decir, nos tienta a comprar cosas en el exterior porque son más convenientes que acá, o viajar a otros países. Claro, necesitas menos cantidad de pesos para comprar un dólar. Exacto. Es decir, esto lo que termina favoreciendo es que por ejemplo, al que quiere viajar, termina saliendo más barato vacacionar en Río de Janeiro que en Mar de Ajó. Claro. Más barato sale descontando el pasaje. O sea, claro, sin contar pasaje, todo lo que es alojamiento, la vida, la comida, los paquetes turísticos, etcétera, sale más barato, claro, porque necesitas menos pesos para los dólares que necesitas para gastar allá que los pesos que necesitarías para gastar acá. Exacto. Eso es lo que está pasando a nivel turismo. Que eso repercute muy fuertemente, todo está relacionado con todo, en las reservas que tiene el Banco Central. Claro. Cuando nosotros tuvimos algunos años en donde uno de los grandes déficits de reservas que había era por turismo extranjero, cuando el dólar está muy apreciado. Es decir, que se necesitan pocos pesos, entre comillas pocos, para conseguir los dólares. Claro. ¿Qué pasa? En paralelo, Brasil devaluó su moneda. Está con una devaluación muy fuerte. Llegó a 6,10, 6,20 el real. Sí. Y eso hace que, en términos industriales, te salga más barato comprar una maquinaria o un un insumo, un bien de capital, lo que sea, en Brasil, claro, que en Argentina. Claro. Con los mismos dólares, vos conseguís, con un dólar conseguís 6 reales, con un dólar acá conseguís 1.000 al oficial, sí, 1.200 al blue, pesos argentinos. Claro. Entonces eso genera que nosotros tenemos una integración muy fuerte con Brasil, por ejemplo, en el rubro automotriz, autopartista. Genera las alimenticias también tenemos. Tal cual. Sí, yo mencioné ese rubro porque es el motor, el motor del vínculo bilateral con Brasil es la industria automotriz. Genera que la industria autopartista, sobre todo la que brinda insumos a las grandes terminales, termina encareciéndose en comparación, claro, con las autopartistas brasileras. Claro, entonces, en definitiva, esta apreciación del peso y estas cuestiones hacen que la economía o la industria, la producción, el consumo se oriente hacia otro lado, y los comerciantes que trabajan con productos locales, los que producen los productos locales, se van a ver perjudicados. ¿Va a ser un año peor para ellos, tal vez, el año próximo? Sí, puede ser. Mira, en general una apreciación del peso, digamos, cuando el peso se vuelve más fuerte frente al dólar, lo que genera es que, obviamente, nuestros salarios medidos en dólares son más altos. Obviamente, sí, con la inflación que hubo, eso no repercute en la economía, sí, argentina, claro, como un mejor poder adquisitivo. Pero lo que genera es que a la empresa le conviene importar, claro, sobre todo si tenés un esquema de apertura comercial, que es a donde quiere llegar esta gestión. Digamos, claro, se estuvo hablando de, ahora que ganó Trump, hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Claro. Es decir, reducir aranceles. Eso va a generar que eso, sumado a una apreciación cambiaria, sea mucho más barato importar algo. Bueno, estuvo hace poco el tema de que en comercio electrónico, en Mercado Libre, en distintas plataformas, podían traer productos afuera. Sí. Está también en Amazon y demás. Y se veían las diferencias de precios de cuánto sale un producto, obviamente sin aranceles y demás, traído desde afuera, versus un producto que se hace acá. Bueno, ese tipo de cosas se van a empezar a ver en esta economía, en donde quizás una empresa que produce
bienes que salgan más caros que en el exterior, empiece a importarlos en vez de a producirlos acá. Eso va a generar un problema en el empleo. Claro, porque, perdóname que te interrumpa, pero Sí, yo por pensaba favor. mientras te escuchaba, bueno, tal vez sea más barata la aspiradora o lo que sea que uno trae de otro lado, pero la aspiradora fabricada, la heladera, lo que sea, digo aspiradora porque es más fácil de traer, una heladera es más complicado, pero pongámosle eso. Fabricada acá, tiene empleados acá que hacen esas partes, que las ensamblan, una fábrica que vive con un montón de gente también que trabaja, pagan impuestos acá, esas personas que tienen trabajo acá compran su comida, mandan chicos al colegio, pagan sus impuestos también en Argentina, entonces es fácil traer la aspiradora desde el exterior, pero se rompe una estructura muy grande aquí en la Argentina también. Sí, sin ningún lugar a dudas. Obviamente lo que hay que tender es proteger a la industria de alguna manera y que se vuelva que se vuelva a lo largo de los años de forma competitiva. Más competitiva, tal cual. Adquiriendo tecnología, ganando en eficiencia, en mejora de procesos, sin ningún lugar a duda, para que valga lo mismo que esa que la para producen intentar que acá. valga lo mismo o que no valga mucho más, porque Claro. también pasa en algunos casos en que distintas industrias te vale comparación con lo que vale en el exterior, el doble, el triple, Claro, el cuádruple. bueno, hay que competir con China, eso es Claro, muy complicado sí, también. con salarios tal cual. Y con esa dimensión también del mercado que tiene China. Bueno, resumiendo, ¿cómo va a ser el año que viene en Santiago Polo? Bueno, el año que viene se espera una fuerte recuperación en términos de Producto Bruto. La cosecha pareciera que viene bien en términos hasta ahora por las condiciones climáticas que hubo y la siembra que hubo en lo que es soja, trigo, maíz. Eso va a ayudar en términos de alivio en el frente cambiario, en términos de dólares. El blanqueo fue uno de los grandes aciertos del gobierno de Javier Milei en términos de calmar, si se quiere, todo lo que es brecha cambiaria y demás, que le permitió poder hacer un puente, si se quiere, entre cosecha y cosecha, entre la cosecha de este año y la cosecha del año que viene. Se espera también que pueda haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que brinden culminen un nuevo préstamo con mayor cantidad de dólares. Bueno, Javier Milei ya habló directamente de que con su relación con Donald Trump espera que el FMI pueda brindarle algunos miles de millones de dólares, así creo que fue como lo dijo textualmente, en donde eso obviamente va a engrosar las reservas del Banco Central y le va a dar poder de fuego a la hora de tener sustos cambiarios, si se quiere, o que no lleguen a una corrida, que ya sabemos lo que genera una corrida cambiaria con una devaluación en la economía argentina. Lo vivimos en diciembre, que fue una devaluación programada, pero lo vivimos en agosto del año pasado. Bueno, hay muchos casos en donde la devaluación genera un fogonazo inflacionario y demás, que obviamente no es lo mismo agarrar una devaluación con una inflación del 12 que con una inflación del 2 mensual. Claro, impacta distinto. Bueno. En términos de empleo, lo que se ve es que hay una reconfiguración, va a seguir habiendo una reconfiguración del mercado de trabajo, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con la situación macroeconómica también. Pero bueno, habrán sectores ganadores y perdedores, sin ninguna duda. Los recursos naturales, impulsados por el RIGI, con las nuevas inversiones de empresas multinacionales, van a ser claramente beneficiados. Y las empresas que sepan, de alguna manera, adecuarse a proveer a esos sectores, van a poder surfear la ola, por decirlo de una manera. Aquellas que no tengan la posibilidad van a estar más complicadas. Bueno, esperemos que sea un año mejor para todos. No hablamos no lo vamos a hablar hoy. No hablamos de sector jubilados y empleados públicos. Bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Gracias, Santi, porque si no tendríamos que hacer un poliedro económico. Un poliedro económico. Que estaría bien también. Gracias, Santi, por venir.